Muy buenas noches a todas y a todos. Espero que estén muy bien en esta tarde lluviosa en la Ciudad de México. El día de hoy estamos muy honrados de recibir al maestro Eric Mena Moreno para explicar, para debatir, para dar una radiografía de el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, uno de los instrumentos legales más importantes. Se ha dicho inclusive que es el tercero más importante de nuestro país, después de la Constitución y la Ley de Amparo, y que viene a homologar una serie de procesos, de reglas, de instituciones en las áreas más litigiosas de nuestro país, como es la área civil y la área familiar. Es sin duda alguna un nuevo paradigma que cambie por completo las reglas del juego para litigantes, para jueces y para la propia sociedad, porque ahora se hace un diagnóstico sobre los conflictos familiares, los conflictos civiles, y se trata de proponer medios de solución mucho más eficaces, mucho más transparentes y sobre todo unificados para poder garantizar una justicia en estas áreas que de verdad se necesita poner atención. El maestro Eric Mena es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es además, tiene especialidad, es especialista en propiedad intelectual por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y tiene una serie una trayectoria muy importante respecto al litigio en el área civil, mercantil, en el área de derecho fiscal, en el amparo. Es fundador de la Agrupación de Abogados Latinoamericanos y es socio del despacho Capín Abogados, uno de los despachos más reconocidos también sobre estos temas. Así que hoy nos espera una sesión muy enriquecedora, donde además la metodología que se eligió para este diálogo SEC es literalmente una explicación. Vamos a presentar algunas diapositivas, algunos diagramas, para comprender a bien los puntos más relevantes del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Así que, maestro Eric, bienvenido, esta es su casa, y me gustaría empezar por lo primero, por los antecedentes del Código. Ya decía que es una de las normas más importantes en nuestro país. ¿De dónde surge, cómo surge y por qué tiene esta relevancia? Bueno, antes que todo, muchas gracias. Agradecer al Centro de Estudios Carbonell la oportunidad para que podamos dialogar esta noche en este espacio sobre las generalidades del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Agradecerle a usted por el momento, agradecerle también al doctor Carbonell por la oportunidad. Pues vamos a ser muy concretos para que la audiencia que nos escucha hoy pueda tener este panorama general sobre el código. Vamos a empezar a hablar efectivamente cómo es que surge la necesidad de que exista un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué sucede? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el código nace a través de una inquietud presidencial. El presidente de la República hace años llevó a cabo algo que se llamó Diálogos por la Justicia Cotidiana. ¿Qué es esto? En 2014 el presidente de la República le encomendó al CIDE llevar a cabo una serie de foros de consulta para conocer entre la sociedad, entre la población y entre especialistas cómo era recibido y cómo se atendía la problemática judicial. Así, entre noviembre de 2015 y enero de 2016 se llevaron a cabo 9 mesas de trabajo, de las cuales en la primera mesa la gran problemática que se identificó es que la pluralidad de legislaciones procesales en nuestro país llevaba a cabo que hubiera litigios lentos, largos, complicados, costosos, discriminatorios, con sentencias contradictorias, con términos procesales diferentes, es decir, no obstante que la materia podía ser la misma, podríamos estar en contradicción. Entonces, a partir de ello, surge la recomendación en esta primer mesa de expedir un solo código nacional de materia procesal civil y familiar, teniendo la referencia también que ya teníamos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, el 15 de septiembre de 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional al artículo 73, fracción 30 de nuestra Constitución, para establecer como facultad del Congreso de la Unión el poder expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El decreto básicamente señala esto, ¿no? Es decir, que se va a poder expedir un código nacional sobre la materia procesal civil y familiar. En esta reforma constitucional de septiembre de 2017, se le expone al legislador federal una serie de obligaciones. La primera es que va a tener que llevar a cabo esta reforma en un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, y que al mismo tiempo se va a tener que llevar a cabo la adecuación normativa correspondiente para que pueda existir o dar a su vida este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, ¿qué pasa? Se vencen esos 180 días naturales y no ve a la luz el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo que la Barra Mexicana Colegio de Abogados presenta una demanda de amparo indirecto, reclamando la omisión legislativa del Congreso de la Unión para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De este amparo, esta demanda de amparo es resuelta en primera instancia por el Juzgado Octavo de Distrito en materia civil, el cual otorga el amparo a la Barra Mexicana, determinando que efectivamente existe la omisión legislativa de expedir el código. Las autoridades responsables, en este caso el Congreso de la Unión, promueven un recurso de revisión en contra de la sentencia, el cual, después de cierto camino procesal, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la Suprema Corte, en este caso la primera sala, la que resuelve en todo caso, el 12 de mayo de 2021, este amparo en revisión 265-2020, confirmando el amparo que fue otorgado en primera instancia a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. ¿Qué determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sentencia que puede ser consultable a través de los medios que ustedes conocen para conocer los fallos judiciales? Bueno, básicamente determina, efectivamente, existe por un lado la omisión legislativa. Determina además que la Barra Mexicana tiene el interés legítimo suficiente para venir a reclamar esa omisión del plazo más allá de 180 días con que se contaba a partir de la entrada en vigor de este decreto constitucional de 15 de septiembre de 2017, que vino a reformar nuestro artículo 73 constitucional. En concreto, la sentencia establece muy puntualmente la obligación del legislador federal, del Congreso de la Unión, de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una legislación procesal única que venga a homologar todos los procedimientos civiles y todos los procedimientos en materia familiar en nuestro país. Establece además un plazo muy puntual en el cual va a tener que cumplir con esta ejecutoria de amparo, en este caso el legislador federal. Y se establece que en todo caso va a ser dentro de ese periodo ordinario de sesiones, de este plazo legislativo que estaba llevando a cabo el legislador en ese momento. Asimismo, se determina en todo caso, además, se tendrán que hacer las adecuaciones, esta legislación procesal impondrá obligaciones a los legisladores de los estados para que una vez que entre en vigor la misma, queden derogados los códigos procesales de las entidades federativas, quede derogado el Código Federal de Procedimientos Civiles y, al mismo tiempo, para que se lleven a cabo todas aquellas adecuaciones normativas que correspondan. En principio, la obligación se establece para que esta ley procesal vea la luz, nazca antes del 30 de abril de 2022. No obstante ello, es de decirlo, no sucedió eso. Sin embargo, la existencia de esta ejecutoria de amparo resuelta por nuestro más importante tribunal del país, sí fue el punto toral para que el legislador federal llevara a cabo la expedición del Código Nacional. Con esto hago una primera pausa. Bueno, pues definitivamente fue una omisión legislativa flagrante desde el 2017 al 2023 y se promovieron este amparo y otras acciones desde la sociedad civil, desde grupos de abogados, hasta que por fin lo tenemos el día de hoy. Maestro Eric, ¿cuáles son las claves para comprender el código? ¿Por qué es tan relevante en cuanto a su contenido procesal? ¿De verdad transforma como se piensa o es un maquillaje a lo que teníamos antes? ¿O nos viene a abonar realmente mayor garantía de justicia, de debido proceso, de celeridad en la impartición de justicia?
¿Cuáles son estas generalidades que usted identifica como clave? Definitivamente, el que hayamos tenido este ejercicio constitucional a partir de esto que se identifica en los diálogos por la justicia cotidiana, de tratar de simplificar nuestros procesos, es algo que puede permitir que se cumpla con el debido proceso para el ciudadano de común y corriente, el ciudadano que tiene que venir y demandar justicia. Al mismo tiempo, este amparo que hemos comentado, pues vino a poner en tela, a demostrar que finalmente las organizaciones civiles organizadas pueden plantear a través de ciertos mecanismos procesales el que las autoridades, el legislador, cumpla en todo caso con sus obligaciones. Entonces, surge esta obligación y el Congreso de la Unión se pone a trabajar para expedir el Código Nacional. ¿Cómo lo hacen? En primer lugar, el Senado de la República, el día 12 de abril de 2023, aprueba el dictamen, vamos a decir así, que contiene el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Unas cuantas semanas después, el día 24 de abril, el Congreso de la Unión, ya la Cámara de Diputados en específico, por una votación de 481 legisladores a favor, sin ninguno en contra y sin ninguna abstención, aprueba también el Código Nacional. Luego entonces, aprobada por las dos cámaras, entra el periodo de vacatio legis para que se publique el código. El código es publicado finalmente el día 7 de junio de 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Es una legislación amplia, es una legislación procesal extensa, pero que, sea de paso, al unificar todo tipo de procesos en nuestro país, va a buscar simplificar la manera en cómo se va a resolver los conflictos para el ciudadano normal. De hecho, la propia exposición de motivos del Código Nacional viene a señalar que la razón de ser también de expedir el código es porque la carga que tienen nuestros tribunales es precisamente de los litigios civiles y familiares. Así, por ejemplo, como referencia, el código señala el censo que llevó a cabo el INEGI, llamado Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022, en el cual se identificaron que en el año de 2021 se dictaron aproximadamente 451,939 sentencias, es decir, un número importante de conflictos que tenían que resolverse por el fuero común, por el legislador ordinario, no el legislador federal. Asimismo, en ese ejercicio informático, el INEGI identifica que de la carga que tienen los tribunales en nuestro país, en ese año 2021, se ingresaron 950,699 asuntos, de los cuales ese número es el que correspondía a materia familiar y 539,000 asuntos a materia civil. Es decir, el 70% de los problemas, de los litigios que están en tribunales son básicamente litigios familiares en primer lugar y litigios civiles en segundo lugar. Digamos, el 30-25% restante corresponde a otras materias de derecho, ¿no? Entonces, se identifica que es necesario simplificar los procesos, hacerlos más rápidos, más expeditos, de una manera uniforme. Y para ello, el código nos plantea ciertas modificaciones o ciertos presupuestos generales que van a regir en la legislación procesal. Primero, se realizan a cabo ajustes para establecer un procedimiento para personas que pertenezcan a situaciones de grupos vulnerables. El juzgador, sin modificar los principios procesales de igualdad de las partes y de debido proceso, sí podrá llevar a cabo adecuaciones cuando lo considera correspondiente, con la finalidad de simplificar el proceso, de hacerlo más resultado, más conveniente, cuando esté de por medio una persona que se forme parte de alguna situación especial de vulnerabilidad. Asimismo, se reconoce íntegramente la capacidad jurídica de todas las personas. Cuando veamos ahorita, lleguemos a la última parte y platiquemos un poco de la entrada en vigor, les voy a comentar que el código viene a derogar aquellas situaciones que restrinjan la capacidad de personas mayores de edad. Se establece un procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición. Se identifica que el problema de la desaparición de personas en nuestro país es una realidad que, sin embargo, procesalmente no ha sido atendida, que puede ser conflictual, que puede ser difícil. Entonces se busca establecer un mecanismo más puntual.
Se establece la posibilidad de que se dicten medidas de protección en materia de violencia de género. Se unifica el juicio de adopción. Vamos a tener un solo formato para tramitar judicialmente las adopciones nacionales en nuestro país. Se implementa la oralidad como presupuesto esencial de todos los litigios, básicamente. Se aprovechan las tecnologías de la información, de tal manera que, por un lado, los expedientes van a tener un duplicado, vamos a decirlo así, o un expediente electrónico, pero que al mismo tiempo y bajo ciertas circunstancias las audiencias también se puedan llevar a través de las tecnologías de la información y la comunicación. El código busca también el favorecer los medios alternativos de solución de controversias, de tal manera que en algunos casos puedan ser salidas alternas para disminuir esta carga que tenemos en los tribunales de litigios. Se incorpora algo que se llama juicio oral sumario, un juicio que básicamente va a poder iniciar mediante comparecencia de las partes, una contestación de igual manera, una comparecencia, y buscar resolver en una sola audiencia oral ese litigio. Va a corresponder a las entidades federativas determinar qué casos o con qué cuantía va a ser competencia de este juicio oral sumario. Se establece la posibilidad de que se puedan dictar medidas cautelares en los diferentes procedimientos. Se da una mayor intervención a los fedatarios públicos. Por ejemplo, en algunos estados ya existe la experiencia de que notarios pueden intervenir bajo ciertas circunstancias en procesos de divorcio. Se incorpora una situación similar a nivel nacional. Se establece un sistema de concurso de acreedores respecto de incumplimiento de obligaciones en materia civil y se simplifica el sistema de recursos. Vamos a tener solamente 3 recursos en contra de las determinaciones de la autoridad y de tal manera que sea muy puntual en señalar el código ante qué supuesto, qué tipo de recurso procede y si el recurso es, vamos a decirlo así, de tipo en ambos efectos o en un solo efecto. El Código Nacional, pues, está básicamente conformado por 10 libros, 1,191 artículos, 20 artículos transitorios, de las cuales en un momento vamos a platicar básicamente sobre los que considero los 4 juicios más importantes que tutela. Y con esto hago una segunda pausa. Muchas gracias, maestro. Y en este sentido de la oralidad, que también viene a ser un reto para la abogacía, para que los abogados y las abogadas, los jueces y las juezas tengamos mayor desarrollo de habilidades de análisis, de oratoria, de razonamiento jurídico. Y en este caso le quería preguntar, maestro, ¿cuál es el proceso o cuáles son los requisitos para poder llevar un juicio oral civil? Básicamente hay que tener en cuenta que la oralidad es un presupuesto esencial para agilizar y simplificar procesos. No le tengamos miedo, no tengamos temor, circunstancias de este tipo. Ya tenemos experiencia, el litigante, el fuero judicial, las autoridades ya tienen experiencia a partir de la situación que se ha venido a dar en materia penal y en materia mercantil. Ahora definitivamente se incorpora la oralidad en materia civil, en materia familiar, y ya también estamos viviendo ese proceso en materia laboral. Estamos viendo que efectivamente a través de procesos orales, los litigios pueden ser más rápidos, más concretos, las audiencias se aprovechan de mejor manera y definitivamente las etapas son más concretas. Es por ello que les voy a dar, vamos a platicar de algunos de estos procesos que tutela este código. El primero, por ejemplo, que podemos platicar, el juicio ordinario civil oral. Este es un juicio que, de acuerdo con el artículo 456 del Código, va a proceder en contra de todas aquellas controversias que no tengan una tramitación especial. Este proceso está regulado básicamente de los artículos 456 al 469. Muy importante, abogados litigantes, tener claro que el código incorpora algo que llama fase postulatoria, así como cuando lo aprendemos en la teoría general del proceso, que hay una etapa inicial en todo litigio, en la cual las partes plantean sus pretensiones. Bueno, se buscó que todos los procesos inicialmente acudamos a esa parte del Código Nacional para ver requisitos de demanda, requisitos de la contestación, las situaciones que debemos de adjuntar con nuestra demanda, nuestra contestación, el tema de las pruebas, es decir,
Cada uno de los procesos trae reglas ya muy concretas de trámite, pero, insisto, los elementos que debe de contener nuestra demanda, nuestra contestación, el tema de las pruebas, cómo se ofrecen, qué quiero acreditar con todos ellos, vamos a hacer una regresión a la parte postulatoria que plantea el código. Ustedes tienen en pantalla el esquema general de cómo podríamos entender o cómo está estructurado el juicio ordinario civil oral. Entonces, este es un juicio que inicia con una demanda escrita, a la cual, conforme al artículo 235, que está en esta etapa postulatoria, le debo de adjuntar las pruebas. Presento mi demanda y el juzgador la va a analizar. Si considera que en mi demanda hay una omisión o hay algo que aclarar, me va a prevenir por 3 días hábiles para subsanar esa prevención, conforme al artículo 236. Una vez subsanada esa prevención, o si mi demanda desde un principio está ajustada a derecho, se va a admitir en términos de los artículos 236 y 239 y va a ordenar el emplazamiento a la contraparte. La contraparte va a tener 15 días hábiles, ese es el término, para dar contestación a la demanda. Al dar contestación a la demanda, debe de acompañar desde su contestación a la demanda las pruebas que estime conducentes. Al contestar la demanda, el demandado me puede reconvenir y aquí se homologa el plazo. 15 días hábiles va a tener el actor inicial, ahora demandado reconvencional, para contestar la demanda. El código buscó homologar términos, porque en algunas legislaciones procesales, por ahí teníamos términos, ciertos términos para la demanda y luego cuando había reconvención se reducían o dependiendo del tipo de litigio que se trataba no eran mismos. Bueno, aquí vamos iguales. 15 días hábiles para contestar la demanda y si me reconvienen, yo actor, ahora demandado reconvencional, igualmente 15 días conforme al artículo 242 para contestar la demanda. Cada una de las partes de la contestación de demanda se le da vista al actor principal, actor reconvencional, para que se pronuncie sobre estas excepciones en un plazo de 3 días hábiles. Artículo 241, fracción octava. Y una vez que está integrada la litis, que está formada esta relación jurídica trilateral, se va a señalar fecha para la celebración de la primera audiencia, llamada audiencia preliminar. Esta audiencia se debe de programar dentro de los 15 días siguientes, insisto, de que ya esté fijada la litis. Es una audiencia que busca, que comprende varias fases. Se depura el procedimiento, es decir, analiza el juez los presupuestos procesales. Busca la conciliación de las partes. Si las partes llegan a un acuerdo en ese momento, un convenio que se aprueba y que se eleva a cosa juzgada. Se depura el debate, es decir, si las partes se pueden poner de acuerdo sobre hechos no controvertidos o sobre hechos probatorios, igual se llega al caso. Una vez asumido ello, se admiten en esta primera audiencia las pruebas de las partes, según corresponda, y se hace citación para la segunda y única audiencia que lleva el juicio. La segunda audiencia es la llamada audiencia de juicio. Esta, nos dice el Código Nacional, debe de verificarse dentro de los 40 días hábiles siguientes, hasta dentro de 40 días hábiles siguientes de celebrada esta audiencia preliminar, y comprende una primera apertura, es decir, el juez toma la declaración de las partes, declara iniciado el proceso. Después viene la oportunidad a las partes de que presenten alegatos de apertura, pero en estos alegatos de apertura ya nos señala el Código Nacional que las partes deben de plantear una teoría del caso. Ojo, muy importante, litigantes. Entonces, estos alegatos de apertura van enfocados a que yo plantee mi teoría del caso. ¿Qué quiero demostrar? A partir de mi fundamento fáctico, de mi fundamento jurídico y de mi fundamento probatorio. Se desahogan las pruebas que estén preparadas por el juzgador, puedan estar preparadas por las partes, perdón. Y se dan la oportunidad de alegatos de cierre, también llamados en algunas partes alegatos de clausura, que es venir a enfocar el juzgador qué acredité con mis pruebas, cómo están relacionadas con los hechos y por qué tengo la razón según sea corresponda. El juez en ese momento declara visto el expediente y dicta la sentencia oral. Esta sentencia oral consiste en que el juzgador lea los puntos resolutivos. El juzgador puede dictar la sentencia en ese momento, puede decretar un receso para ese mismo día dictar la sentencia, o bien hasta dentro de 10 días hábiles siguientes, si lo amerita la complejidad del asunto.
El código, además, incorpora la aclaración de sentencia. Marca el artículo 468 que las partes podrán pedirle que se aclare la sentencia dentro de los 3 días siguientes. Ojo, señala el código que la aclaración no interrumpe el plazo para impugnar. El código, como se los decía, incorpora básicamente 3 recursos. Busca el código quitarnos esa situación que teníamos con algunas legislaciones procesales de una pluralidad de medios de impugnación. Básicamente 3 recursos plantea el Código Nacional: la apelación, la queja y la reposición en segunda instancia. En este caso, en contra de la sentencia que se dicte en el juicio ordinario civil oral, procede la apelación. En este caso, la apelación es escrita, se presenta en forma escrita, dentro del plazo de 9 días hábiles. Y el Tribunal de Apelación, la alzada, la segunda instancia, va a señalar una audiencia oral para recibir pruebas supervenientes, si es el caso, para que la aleguen las partes y dicte su sentencia de segunda instancia. Otro proceso que incorpora el código es el juicio ejecutivo civil oral. Este juicio es un juicio que precede cuando aquellos asuntos traigan aparejada ejecución. ¿Cuáles son aquellos documentos que van a traer aparejada ejecución? Aquellos que tengan una obligación cierta, líquida y exigible. Por ejemplo, aquellos que consten en instrumentos públicos, copias dadas por mandato judicial, citación de persona, una confesión de deuda en un juicio, una liquidación de adeudos por cuotas ordinarias o extraordinarias, intereses moratorios o penas convencionales declaradas por una Asamblea General de Condóminos, aquellos convenios celebrados a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias de los estados o la legislación federal cuando se expida, convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, convenios celebrados ante la Procuraduría Social, ante un juzgado cívico con motivo de daños culposos por accidentes de vehículos o bien por laudos arbitrales. Es un juicio que inicia con esta demanda, adjuntando estos documentos que traigan aparejada ejecución. Nuevamente, se busca en el código que, y ahora sí, en todas las demandas, desde un principio, tengo que acompañar mis pruebas. El juez, otra vez, me puede prevenir si considera que hay algo que subsanar en un plazo de 3 días hábiles. Si mi demanda está correctamente planteada o es subsanado la prevención, va a admitirla dictando el que conocemos como auto de execuendo, es decir, este auto que implica en todo caso el poder requerir de pago al demandado y ordenar el embargo de bienes. ¿Cómo se lleva a cabo la diligencia? Señala el Código Nacional que va a acudir el actuario judicial, va a buscar a la persona, si no la encuentra le va a dejar un citatorio para que lo espere hasta dentro de las 24 horas siguientes de la primera búsqueda. Y si no está o la encuentra, lleva a cabo la diligencia. Si no la espera, entonces con la persona que se encuentre en el domicilio o inclusive con parientes, empleados, vecinos. Básicamente, en la diligencia de emplazamiento se requiere de pago, se embargan bienes, se nombra depositario y se hace el emplazamiento, por así decirlo. Si la persona deudora al momento de la diligencia consigna la cantidad reclamada, para evitar en todo caso las molestias del embargo, se puede suspender esta diligencia, cantidad que sin embargo se debe de depositar. Si no se lleva a cabo esa situación, si no se consigna la cantidad, entonces se notifica al demandado, se le emplaza y se le otorga un plazo de 9 días hábiles para contestar la demanda, conforme al artículo 480. Nuevamente, se busca, insisto, que nos va quedando la idea, siempre ya en la demanda o en la contestación, acompaño todas mis pruebas. El código no señala nada sobre la reconvención, no establece si es posible o no es posible plantear la reconvención, pero tenemos la experiencia de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En materia mercantil no hay reconvención, ya está determinado por jurisprudencia de la Suprema Corte que en juicios ejecutivos no procede reconvención. Luego entonces debemos de entender que en este juicio ejecutivo civil oral tampoco procede la reconvención. Con la contestación de demanda que rinda en este plazo de 9 días hábiles el demandado, se le va a dar vista al actor por 3 días y el tribunal va a señalar fecha para una audiencia única llamada audiencia de juicio. Esta audiencia de juicio se verifica dentro de los 10 días siguientes de que se desahoga la vista con las excepciones.
Es una audiencia en la que se formulan nuevamente alegatos de apertura, se desahogan las partes, se llevan a cabo alegatos de cierre, otra vez busco encuadrar mi teoría del caso, y se dicta sentencia oral, sentencia que nuevamente, igual que la del juicio ordinario civil oral, consiste en una lectura de los puntos resolutivos, si es posible en ese momento, si no, un receso, y si no, hasta en 5 días hábiles siguientes se puede señalar fecha para la lectura de la sentencia. En contra de la sentencia que se dicte en este juicio ejecutivo civil oral, procede la apelación en efecto devolutivo, que se debe de presentar en forma escrita dentro del plazo de 9 días. Y una vez que queda firme, en todo caso, el juicio, se va a señalar una fecha para una audiencia de cumplimiento de la sentencia, en la cual, si no se lleva a cabo el pago, el juez puede decretar el remate de los bienes conforme al artículo 483. Con esto hago una tercera pausa en relación con con este trámite procesal de los juicios civiles. Muchísimas gracias, maestro. Y ahora el juicio oral familiar, que también establece el código que todos los asuntos familiares, de controversia familiar, a excepción de los que tengan una tramitación por vía especial, se llevarán a cabo a través de audiencias orales. Maestro, ¿nos puede explicar un poco más de esto? ¿Cuál es la procedencia del juicio oral familiar? Con todo gusto. Vamos viendo, nos va quedando la idea cómo son juicios que se busca, insisto, desde un principio, demanda, contestación, acompaño pruebas, se señala en el juicio ordinario civil oral una audiencia preliminar para depurar el proceso y después la de pruebas. En el juicio ejecutivo oral vimos es directamente, nos vamos a la audiencia de juicio. El juicio oral familiar sigue una mecánica muy similar a la del juicio ordinario civil oral. Básicamente, ¿cómo se lleva a cabo este litigio? En primer lugar, básicamente es un juicio, un proceso que está regulado en los artículos 663 a 683 de nuestro Código Nacional, y la cual es la vía idónea para tramitar cualquier controversia familiar, salvo aquellas que tengan una tramitación especial. Asuntos familiares tienen una tramitación especial: la adopción, el nombramiento de tutor y curador, el divorcio bilateral, la restitución nacional de niñas, niños y adolescentes, la declaración ordinaria, la declaración especial por desaparición de ausencia, la consignación de alimentos y los juicios sucesorios. Pero si no estoy ubicado en uno de esos temas, la vía que tengo que plantear para resolver mi controversia familiar es el juicio oral familiar. ¿Cómo se lleva a cabo procesalmente? Regulación 663 a 683 de nuestro Código Nacional. 20 artículos. Principia con una demanda. Aquí permite el código que la demanda se plantee escrito o bien una novedad mediante una comparecencia oral. En la demanda, si es escrito, adjunto las pruebas. Si es en la comparecencia, en ese momento también se aportan o se relacionan. Y al presentar la demanda o al dictarla mediante comparecencia la misma, se puede solicitar el otorgamiento de medidas provisionales conforme al artículo 664. El juzgador tiene la posibilidad de revisar mi demanda y ve si advierte alguna omisión, alguna situación, me previene para que en 3 días hábiles pueda subsanar. Si mi demanda está subsanada o desde un principio está ajustada a derecho, la admite en términos del artículo 664 y ordena el emplazamiento al demandado. ¿Para qué? Otra vez vamos a ver, este código homologa términos para que conteste la demanda en 9 días hábiles, acompañando las pruebas de mi contestación. Juicio ordinario, 15 días. Juicio familiar, 9 días. La reconvención, igual que la homologación que sucedió en el código, en juicio ordinario civil oral, se homologan los términos de demanda y de contestación, de reconvención. 9 días para contestar la reconvención. Al contestar la reconvención, yo también, demandado reconvencional, debo de adjuntar mis pruebas. Con la contestación de la demanda o la contestación de la reconvención, se da vista al actor por 3 días hábiles, artículo 670, y se señala fecha para una primera audiencia preliminar, en 15 días hábiles. Esta audiencia preliminar es una audiencia que tiene básicamente 2 fases. Una primera fase que se llama junta anticipada,
en la cual el secretario ve si es posible que las partes puedan llegar a un acuerdo, un convenio, prepara, platica con las partes los términos del convenio. Y si no es posible, se lleva a cabo propiamente dicho la audiencia ante el juez, en la que se depura el proceso, se llegan a los acuerdos que platicamos de hechos no controvertidos, hechos probatorios, y en todo caso se admiten las pruebas. Celebrada esta primera audiencia preliminar, se señala fecha para la segunda audiencia que comprende el juicio, llamada audiencia de juicio. Esta, conforme al artículo 676, debe de tener verificativo dentro de los 40 días siguientes de celebrada la audiencia preliminar. Es una audiencia que básicamente inicia con la apertura que hace el juez de la audiencia, tomar la declaración de las partes, protestarlos. Posteriormente, se da la oportunidad de que formulen alegatos de apertura. Aquí los limita. En el juicio ordinario civil oral no tenía plazo. Aquí nos dice que los alegatos de apertura son hasta por 10 minutos. Nuevamente, yo litigante lo que tengo que hacer es plantear mi teoría del caso. ¿Qué quiero demostrar a partir de mis hechos, de mis pruebas y del fundamento normativo correspondiente? Una vez celebrados los alegatos de apertura por las dos partes, se procede al desahogo de las diferentes pruebas que correspondan, testimoniales, confesional, periciales, desahogo de documentos, instrumental de actuaciones, según corresponda. Y se da a las partes la oportunidad de que formulen sus alegatos de cierre. También se limita hasta por 10 minutos. Se declara visto el expediente y el juez dicta sentencia oral. En ese mismo momento, un receso, si no se lo permite en ese momento la situación, la complejidad del asunto, o puede señalar hasta una audiencia dentro de 15 días hábiles siguientes para leer esa sentencia, básicamente los puntos resolutivos. Como ya vimos, el código simplifica los recursos. El código, ya lo vuelvo a repetir, plantea únicamente 3 recursos: la apelación, la queja y la reposición. Bueno, en el capítulo de este juicio oral familiar, se plantea que la vía que procede para impugnar la resolución que se dicte en el juicio oral familiar es la apelación, conforme al artículo 911, fracción primera. Pero en este caso, la apelación es escrita dentro de un plazo de 9 días y nuevamente, igual que en la mecánica anterior, es una apelación que se desahoga en una audiencia oral en la que el juez, si es necesario, puede recibir pruebas y, en todo caso, escuchar alegatos de las partes y resolver en segunda instancia el litigio. Vamos viendo cómo es un proceso muy similar al del juicio ordinario civil oral, es decir, se estandarizan los procesos, pero con términos muy puntuales. Otro proceso familiar que me gustaría que tengan claro, porque viene a ser una homologación a partir de lo que plantea el código, es el juicio de adopción. El juicio de adopción se va a tramitar básicamente conforme a las disposiciones del artículo 588, fracción cuarta, y de 642 al 652 del Código Nacional. La adopción es un proceso de jurisdicción voluntaria, porque no hay litigio, no hay controversia. Es una petición que se hace un juez a partir de ciertas circunstancias, de cierto material probatorio, para que en todo caso dicte una determinación. Esta regulación que prevé el Código Nacional es respecto de los juicios de adopción nacional. Las adopciones internacionales se siguen regulando conforme al convenio relativo para la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional del 29 de mayo de 1993, que regula los procesos de adopción internacional entre países. Pero básicamente, la adopción nacional inicia con una petición escrita, otra vez abogados, porque no es litigio, es jurisdicción voluntaria. Una petición que puede ser escrita o que se puede formular en una comparecencia, que puede ser videograbada inclusive para mejor constancia. En esa comparecencia o presentando la petición por escrito, se deben de adjuntar las pruebas. Básicamente, nos señala el código que son las actas de nacimiento de las partes, adoptantes y adoptado, el consentimiento del tutor o de quien venga esté ejerciendo en todo caso la jurisdicción sobre el menor, y el Ministerio Público o la institución en todo caso que esté presente. El juez advierte la petición y puede en todo caso prevenir a las partes, nuevamente para que aclaren alguna situación en el plazo de 3 días. Si una vez subsanada la prevención
o si desde un principio la petición escrita o oral en esta videocomparecencia, audiencia grabada, es ajustada a derecho, se admiten conforme al artículo 646 y rápidamente busca el código que se notifique por oficio al DIF, señalándole que va a tener un plazo de 90 días para expedir el certificado de idoneidad. Es el documento más importante en una adopción, porque el certificado de idoneidad es el documento que nos hace tener la constancia de que en todo caso este niño o adolescente es susceptible de adopción, porque está resuelta su situación jurídica. Asimismo, novedad que me parece extraordinaria que plantea este código, porque se presentaba en los problemas en las legislaciones locales, procesales locales, se puede dictar medidas al momento de admitir, medidas que den seguridad jurídica para los pretendidos adoptantes y para el adoptado. Se va a proceder a recibir las diferentes, dice el código, se van a tener que recibir aquellos requisitos sustantivos que marquen las leyes de la materia, que básicamente son las valoraciones psicológicas, socioeconómicas y de trabajo social. Una vez que está integrado, en todo caso, digamos, el material documental del proceso, se va a señalar a cabo fecha para una primera audiencia, que se llama audiencia de comparecencia, en la cual el niño, niña o adolescente, si es posible, va a expresar su opinión sobre esta situación particular, sobre el proceso de adopción, sobre el interés que hay de las personas, de ciertas personas, en adoptarle. ¿Cuándo se lleva a cabo, tiene verificativo esta primera audiencia? Dentro de los 15 días siguientes de que esté integrado el expediente. Si se van dando cuenta, estamos diciendo, son plazos muy rápidos, muy concretos. Se busca que sea muy puntual y muy estructurado el proceso, que no se dilate. Una vez que tiene a cabo esta primera audiencia de comparecencia, en la que si es posible, insisto, escuchar al menor y cumpliendo además con los requisitos que marcan las leyes de la materia para asistir al menor y pueda expresar su opinión ante un juzgador, se va a llevar a cabo la fecha para la segunda audiencia del juicio, llamada audiencia especial. Esta se programa en un plazo muy breve, muy concreto, muy puntual, 5 días siguientes de que tuvo verificativo esta primera audiencia. En esta audiencia se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y básicamente se dicta la sentencia oral. En la sentencia oral, el juzgador además va a incluir la modalidad de seguimiento de la adopción. Ahora en estos juicios se incorpora que se van a tener a cabo modalidades de seguimiento, es decir, si es necesario que haya un acompañamiento a los adoptantes, si es necesario terapia o asistencia hacia los menores de edad, hacia la familia, etc. Una novedad que incorpora también este código, una revisión oficiosa de la sentencia. Dictada la sentencia, el juez, en un plazo muy breve de 3 días, debe de remitir las constancias a la superioridad, a la alzada. Y la alzada va a tener 15 días para pronunciarse si confirma, si revoca o si modifica la sentencia. Si la sala determina que la sentencia es correcta y la aprueba, va a determinar a sí mismo que se dicte una sentencia de fácil lectura para el niño, niña o adolescente y va a imponer a cargo del Estado cubrir los costos relativos para los trámites de adopción, es decir, básicamente la inscripción de la misma. Asimismo, se va a imponer, insisto, un seguimiento oficioso durante un plazo de 3 años que se va a verificar en ejecución de sentencia, que es básicamente que la autoridad, el DIF, esté pendiente del menor de edad, del niño o niña, del acompañamiento que requiera la familia. Ojo, último punto importante, y con esto hacemos una nueva pausa, es este proceso señala que en caso de que se presente una oposición de un tercero legítima, es decir, fundada en derecho, cuando se plantee este juicio oral, esta se debe de tramitar incidentalmente. Y si estima que es fundada la oposición, se concluye el juicio oral de adopción. Lo que se resuelva en ese incidente de oposición de este tercero, vamos a decirlo así, admite apelación en ambos efectos. Con esto hago una nueva pausa. Maestro, muchísimas gracias por tan detallada explicación. Creo que ha quedado muy claro y además para quienes nos siguen en las redes sociales dejaremos la presentación para que la puedan descargar, puedan tener acceso a estos diagramas y estudiarlos a detalle como se debe estudiar todo el contenido del código. Maestro, ¿qué sigue?
¿cómo lo convertimos en realidad? ¿Cuándo lo convertimos en realidad? ¿Va a entrar en vigor por etapas, como se hizo con la reforma laboral? ¿O cuál es este proceso para entrada en vigor del código? Bueno, ya hemos visto, pues, este código está incorporando procesos muy puntuales, muy concretos, con audiencias muy claras, términos muy rápidos, desde un principio, insisto, acompañar pruebas en las diferentes etapas en los documentos escritos. Básicamente, el gran punto que ha inquietado al gremio es: ¿el código ya entró en vigor, no entró en vigor? ¿Cómo está el tema básicamente de los plazos? Bueno, yo les puedo venir a decir, he establecido lo que he definido como 7 reglas sobre la vigencia del código. La primera es: el código ya entró en vigor. El artículo primero del Código Nacional, el artículo primero transitorio dice: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El código se publicó el 7 de junio de 2023 en el Diario Oficial. Luego, entonces, a partir del 8 de junio, el código entró en vigor. Tan es cierto esto que el artículo cuarto transitorio dice que las partes pueden acordar que sus procesos se tramiten conforme a las situaciones del código, siempre y cuando estén de acuerdo todos los interesados. Entonces, tenemos una ley que ya existe, que está publicada y que técnicamente ya está en vigor. Lo que sí es cierto, segunda regla, el código establece que las disposiciones de los códigos civiles estatales sobre procesos de interdicción que restrinjan la capacidad jurídica que corresponde a mayores de edad están derogadas. Entonces, a partir del 8 de junio de 2023, debemos de considerar que toda aquella legislación sustantiva o adjetiva que restrinja la capacidad a través de la interdicción de mayores de edad es norma muerta, es norma derogada. Tercera regla, dice el artículo 20 que en todo caso, a partir del 8 de junio, es decir, dice: para el caso de que a la fecha de la publicación en el Diario Oficial de este código, el 7 de junio, en la legislación de las entidades federativas no existe una regulación sobre el procedimiento especial de declaración de ausencia, al día siguiente se aplicarán supletoriamente las disposiciones del código. Algunos estados de nuestro país efectivamente no contemplaban una legislación para tramitar este nuevo procedimiento especial de declaración de ausencia, por lo que al día siguiente, a partir del 8 de junio, las disposiciones, el trámite procesal que plantea este código en relación con esa situación particular, entró en vigor. ¿Cuáles son esos estados? Básicamente podemos decir que en Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán no existía una regulación al 8 de junio respecto a este procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición de personas, por lo que a partir del 8 de junio en estas entidades se puede aplicar este procedimiento en caso de que sea necesario. Cuarta regla, una cosa es la entrada en vigor del código y otra cosa es su aplicación gradual. Eso es a lo que se refiere el artículo segundo transitorio. Y básicamente el artículo segundo transitorio del Código Nacional nos dice que la aplicación del código será gradual a nivel federal y en las 32 entidades federativas de nuestro país. Básicamente, a partir de declaratorias que haga el Poder Judicial Federal o cada uno de los estados. El Poder Judicial va a hacer su declaratoria, el que corresponda, el federal o las de las entidades federativas. Y al hacer la declaratoria ya de aplicación específica del código, debe de mediar un plazo de hasta 120 días naturales para que ya se aplique directamente en los procesos. O bien, para que la interposición de un proceso que inicie sea conforme a las disposiciones de este código. Pero insisto, no es que el código no haya entrado en vigor, ¿eh? Por eso el legislador fue muy puntual en señalar: artículo primero, entrada en vigor; artículo segundo, usa el término aplicación. Quinta regla, la aplicación general del código en todo nuestro país, si no se ha llevado a cabo la declaratoria correspondiente por el Poder Judicial Federal o por los poderes judiciales de las 32 entidades federativas, no podrá exceder del 1 de abril de 2027, conforme a lo que marca también nuevamente el artículo segundo transitorio.
Sexta regla, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a partir de la declaratoria de aplicación que se haga por el Poder Judicial de la Federación, abrogará el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y a partir de la declaratoria de aplicación que se haga por cada una de las 32 entidades federativas, de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas, abrogará las legislaciones procesales civiles o familiares que correspondan en esa entidad. Esto es, en términos generales, los aspectos generales, el planteamiento, la estructura del código. Muchos de los esquemas que hemos platicado el día de hoy en esta charla están disponibles en el blog del Centro Carbonell. En el blog ustedes pueden consultar tanto la estructura que hemos platicado como los términos y las referencias particulares a cada uno de los artículos. Asimismo, pues aprovechar para invitarlos a los diferentes cursos que está organizando el Centro Carbonell en relación con el Código Nacional, con su implementación, y el GAN Congreso Nacional planeado para noviembre, en el cual también ya recibí la invitación el día de ayer para participar impartiendo el tema de las técnicas de litigación para abogados. Y será un lujo recibirlo a usted como ponente y a todas las personas que nos ven como asistentes para debatir, para intercambiar ideas sobre este nuevo paradigma procesal. Y para cerrar, maestro, le quisiera preguntar, ¿qué le diría a los estudiantes, a los abogados que ahorita se están preguntando cómo acercarse al código, cómo comprenderlo, cómo estudiarlo para poder aplicarlo de forma correcta? Porque sin duda, bueno, esto que nos dio fueron elementos muy puntuales, pero creo que el contenido del código en los más de 1000 artículos que tiene, pues da para muchísimo y la mayoría es nuevo, ¿no? Nuevo, diferente. Entonces, ¿qué consejo les daría? Me parece que cierras con una pregunta y una observación muy necesaria, muy puntual y que todos debemos de tener muy claro. Primero, decirles a todos, al gremio en general, quitémonos, abstrayámonos de aquellos temores, situaciones particulares. Siempre que sale una nueva legislación, uno plantea o tiene la incertidumbre de qué va a pasar, de si, qué tengo que hacer. Básicamente es capacitarme, prepararme, quitarme esos tapujos. Cuando en su momento surgió el Código Nacional de Procedimientos Penales, me llegó a escuchar alguna vez a alguna autoridad del Ministerio Público decir que en el momento en que se terminaran las averiguaciones previas que en ese momento le estaba tramitando, terminaría su trabajo, porque no tenía la intención de entender que era una carpeta de investigación ni de capacitarse. Bueno, afortunadamente creo que el abogado del siglo XXI es un abogado abierto con apertura a seguir estudiando. Entonces, básicamente es acercarse a la legislación, no tener miedo, tomar alguno de estos cursos o talleres que están a disposición, materiales. Hay muy buen tiempo, insisto, ya les expliqué que el código ya entró en vigor, pero una cosa así diferente es el tema de la aplicación. Entonces, tenemos términos puntuales al día de hoy. No se ha hecho ninguna declaratoria de aplicación, entonces el gremio, los abogados, los litigantes y sobre todo los estudiantes ávidos de conocimiento pueden acercarse al código para ir entendiendo, comprendiéndolo y si es necesario llevar al acompañamiento. Pero sobre todo, insisto, tener la disposición de capacitarse, de estudiar y de entender esta nueva legislación que estoy convencido que va a simplificar, sintetizar y resolver de una manera clara, puntual, práctica, rápida y segura la gran carga de asuntos que tenemos en nuestros tribunales. Pues ahí está, maestro. Muchísimas gracias. Es un mensaje importante que debemos considerar y que debemos tomar acción, porque al final del día este es el objetivo justamente, hacer una justicia mucho más rápida, más eficaz, más accesible para todas las personas y entender estos temas de la controversia familiar, de la controversia civil, prevenirlos, llegar a conciliación, usar estas nuevas herramientas procesales y en efecto el gran reto que tenemos, pero también lo interesante y lo que nos motiva es que estamos estudiando algo muy novedoso, algo que nos va a beneficiar como gremio, como poder judicial y sobre todo como sociedad, la sociedad mexicana que ya no puede aguantar más litigios interminables, que ya no puede aguantar más problemas, más dramas humanos como la propia materia familiar lo tiene.
Maestro, ha sido un verdadero placer que nos acompañe esta noche. Nos ha dado muchísimo que pensar, queda muchísimo por estudiar y lo haremos muy motivados y pues lo vemos muy pronto, tanto en los cursos como en el Congreso y en las demás actividades que tendremos, porque esto no es nada más de una vez, es un trabajo constante, disciplinado y muy profundo. Así que pues con líderes como usted, con abogados como usted, pues estamos muy bien acompañados. Así que muchísimas gracias por ello y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en esta tarde y nos vemos muy pronto en otra edición de Diálogo SEC. Gracias, maestro, y buenas noches. Gracias, buenas noches.